If life's an awful bore and living's just a chore, what we do, 'cause dirt's not much fun. I've just invented dirt, and though I mustn't gloat at the Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de Tiempo de Cultura para la Ventana de Coahuila. Y en esta ocasión comenzamos pues con una música muy movida que seguramente muchos ya reconocieron porque forma parte de la película Moulin Rouge, que se estrenó pues ya hace muchos años, bueno, algunos dirán que no tantos, en los cines, pero que definitivamente pues fue como una cinta muy aclamada, especialmente por la cuestión visual y por la música. Y es que escogimos esta pieza para iniciar porque pues retrata el ambiente bohemio, artístico, de libertad, ¿no? Y de exaltación artística que se vivía en París a principios del siglo XX, y resultado de este ambiente pues es la obra, de ahí surgió la obra de grandes artistas y escritores, y en este caso yo les quiero platicar un poco sobre Amadeo Modigliani, porque justo hace unos días tuve la oportunidad de ver la exposición que se encuentra en Bellas Artes, que se titula El París de Modigliani y sus contemporáneos. Aquí tengo el catálogo de la exposición, y esta muestra, como muchos sabrán, pues se tuvo que inaugurar en primera instancia de forma virtual debido a la pandemia, ¿no? Y la contingencia sanitaria, y hace 3 semanas ya se inauguró para poder ser visitada. De entrada, yo quisiera contarles que la visita a la exposición sí está como llena de estos protocolos sanitarios que son muy importantes. Cuando llegamos a la exposición, llegamos muy temprano, aunque ahorita Bellas Artes tiene un horario restringido, abre a las 11 de la mañana, y bueno, llegamos un poco antes para poder pues tener acceso a la exposición de manera más fluida, y así fue porque solo había unas 5 personas antes que nosotros en la fila. El personal está altamente capacitado y lo que hacen es conducirte. Por supuesto tienes que llevar tu cubrebocas puesto, y a medida que avanzas y que entras al recinto, pues te hacen pisar estas señalizaciones verdes. Son unos círculos verdes que están puestos en el piso a lo largo de todo, incluso desde afuera hasta adentro del edificio, y entonces ahí vas haciendo la fila. La gente que trabaja ahí muy eficiente te va conduciendo, y luego llegas ya a la entrada, te toman la temperatura, te rocían con una cuestión sanitizante, y bueno, te pones tu gel antibacterial, y luego ya entras a las salas para hacer el recorrido, que también son guiadas por la sana distancia. Hay flechas para que uno sepa hacia dónde tiene que avanzar, y la gente que se encarga pues de ser guía en esta exposición pues también va controlando el flujo de las salas para que precisamente pues no se llene. Y esta es curioso, pero esta forma, ¿no?, de hacer la exposición, que tiene que ver con los protocolos sanitarios, pues hace que uno la disfrute de una manera especial, porque cuando tú estás viendo el cuadro, en realidad lo estás viendo a solas, ¿no? Solo se puede estar 2 personas máximo por cada círculo, y que bueno, esas 2 personas estén relacionadas, ¿no?, que sean pareja o familia, pues. Y entonces pues, se puede decir que tienes mucho tiempo para ir viendo cada una de las piezas que integran la exposición, que además son muchas. A mí sí me sorprendió la muestra, porque yo pensaba que tendrían tal vez 1 o 2, 5 cuadros de Modigliani, pero no, resulta que sí tienen una buena cantidad de obra del italiano, y además pues está todo el contexto pictórico histórico, ¿no?, que rodea la vida de Modigliani. La curaduría también es muy buena, y lo que tengo que decir además de la exposición, para empezar, es que forma parte de una colección, de la colección Jonas Netter. La principal, digamos, como el núcleo de la exposición, está formada por esta colección de este hombre que fue visionario, ¿no?, que armó justamente una
colección artística de cierto momento de la pintura que se estaba desarrollando en París y que si bien estaba influenciada por las vanguardias, lo cierto es que son como una suerte de obras paralelas. Está, claro, el periodo post-Cézanne, que es con el que se inicia el recorrido, y a mí me parece que está muy bien pensado que el espectador vaya viendo, ¿no?, como todo este ambiente en el que se desarrolló la vida de Modigliani, porque a la par que las pinturas está también pues toda esta parte visual y sonora, incluso con estas películas, ¿no?, que simulan algunas sí lo son, de los Lumière, ¿no?, de los principios de la cinematografía, ¿no? Estamos hablando de los albores del siglo XX, cuando estaba cambiando el mundo, nos está transformando. Estamos viendo a una París que ya es la ciudad cosmopolita que conocemos, ¿no? Y la estamos viendo a través de los ojos de los artistas. Y eso también me parece muy emocionante. Algunas de las obras que podemos ver en esta exposición pertenecen a artistas como Chaim Sotin, Suzanne Baladón y Maurice Utrillo, que son como los más destacados, pero también hay una sección dedicada a este contacto que tuvo Modigliani con varios artistas mexicanos, ¿no?, que estuvieron por allá, y entre ellos destaca, por supuesto, Diego Rivera, que pues fue cercano a Modigliani. De hecho, ambos se pintaron mutuamente, ¿no?, hicieron retratos uno del otro, y eso también es muy interesante de ver cómo esta, digamos, conexión artística se dio en este punto del mundo, porque estamos hablando de estos sitios, ¿no?, de Montmartre y Montparnasse, ¿no?, separados por el río Sena. Entonces, digamos que había este ir y venir de artistas, cruzando los puentes, ¿no?, de uno a otro lado del río, artistas de muchísimas latitudes, ¿no?, que se estaban encontrando ahí en París, justamente en esta explosión de arte, porque también hay que recordar que en la época, pues por supuesto, estuvo Picasso, ¿no?, que Picasso también fue una influencia en la visión de Modigliani, y también, pues además estuvo otro pintor guatemalteco-mexicano que es Carlos Mérida, y se puede encontrar la correlación entre Carlos Mérida y Modigliani, que además también se conocieron, y entonces ahí podemos ver como este diálogo pictórico entre estos dos grandes artistas, y eso también me gusta mucho de la exposición, que está muy abierta al diálogo. Y bueno, como les platicaba de Modigliani, hay varias pues pinturas notables en exposición, ¿no? Una de ellas pues es esta de La Femme Assis, ¿no?, que está aquí, ¿no? Es la de Jean Hébuterne, que fue su pareja, aquí está, que es la que está aquí en la portada del catálogo. Y esa historia con Jane, o Jean, o como se pueda pronunciar mejor, bueno, es una historia un poco trágica, bueno, es una historia trágica, porque fue la pareja de Modigliani. Ambos se conocieron en ir y venir de artistas, ¿no?, en las academias, porque ella era estudiante de pintor, o sea, ella quería ser pintora, era estudiante, y bueno, jovencísima conoció a un Modigliani que ya estaba moviéndose en las esferas artísticas. Pues los dos se enamoraron, se hicieron pareja, tuvieron una hija, pero hay que recordar que Modigliani murió a los 35 años de forma pues muy terrible. Él sufría tuberculosis, esta tuberculosis se agravó y terminó muriendo. Y pues Jane lo que hizo fue, en un ataque de desesperación y después del funeral de Modigliani, que se encuentra enterrado en Père Lachaise, pues se suicidó embarazada del segundo hijo. Y bueno, esta mujer fue no solo la musa de Modigliani, porque se ve en varias de las pinturas que se pueden apreciar, además algunas de ellas en la exposición, sino que ella misma pues fue una pintora destacada. Y lo que también tiene esta exposición en Bellas Artes es que podemos apreciar algunas de las obras de ella, ¿no?, de ella como artista, y eso también me parece estupendo. De hecho, aquí está una que es Adán y Eva,
que se puede apreciar muy bien ahí en la exposición y que nos da pues un vistazo a lo que hacía esta artista, ¿no? Y también, regresando a Modigliani, pues lo que me gusta de la exposición es ver varios de sus retratos. Sabemos que los retratos de Modigliani son pues muy distintivos, ¿no? Es fácil reconocerlo porque son estos rostros alargados, también de cuellos largos, porque Modigliani tenía además de la influencia del Renacimiento, ¿no? Y griega, porque él es de Italia, él era de Italia y además estudió en la Escuela de Arte de Venecia. Entonces, digamos que toda esta escuela, ¿no?, italiana renacentista, pues él la tenía muy presente, pero después fue haciendo algunas exploraciones y entre esas pues está el arte egipcio y el arte africano, y de ahí, de estas máscaras africanas, ¿no?, que también son alargadas, pues sirvieron como un punto de inspiración para que Modigliani creara sus propios retratos que también asemejan a unas máscaras, porque hay que recordar que los retratos de Modigliani, pues los ojos pues no aparecen, ¿no? O sea, no hay pupilas en los ojos de los retratos. Y entre los retratos que se exhiben en Bellas Artes, pues se encuentran algunos muy destacados, ¿no?, como la niña vestida de azul y también el retrato de jovencita con sobrecuello. Ahí están en esta exposición de Bellas Artes, y también podemos encontrar pues otras piezas importantes de Modigliani, que son pues otros retratos que ahí aparecen y que también vale mucho la pena checar. Lo bueno de la exposición es que también se pueden tomar fotografías. Hay algunas piezas que no pueden ser fotografiadas, entre ellas un dibujo que hizo Modigliani de Diego Rivera, pero hay otro dibujo más que hizo el artista italiano de Akhmatova, ¿no? Anna Akhmatova, esta poeta rusa maravillosa que también sabemos que estuvo en París, ¿no?, en aquellos años pues, efervescentes que hubo por allá. Y bueno, también esta exposición, la verdad es que es muy amplia, ocupa de hecho 2 pisos de Bellas Artes, varias salas, porque después de tener este recorrido, ¿no?, por los contemporáneos de Modigliani, estas salas dedicadas solo al artista italiano, que también las hay, tanto a sus pinturas como a sus dibujos, ¿no? Y además, pues podemos ver en las siguientes salas a otros artistas que fueron muy cercanos a Modigliani y que también pues vale la pena admirar su trabajo, ¿no? Entre estos artistas pues podríamos destacar a los compañeros de viaje mexicanos, que es lo que les platicaba en un principio. Podemos apreciar obras de Diego Rivera, también de Alfredo Ramos Martínez, que también ahí hubo un cruce, Ángel Zárraga, por supuesto, y además pues podemos admirar las obras de estos mexicanos y poder así conversar con este París del que nos habla Modigliani, ¿no? También me gusta mucho ver el asunto de los dibujos, ¿no?, porque los dibujos también nos hablan como de este momento. Hay también algunos que se pueden ver en algunos trazos de Diego Rivera. Y bueno, también hay que recordar que Modigliani realizó varios desnudos y que también el desnudo fue un tema importante en la pintura de la época. Y entonces también hay una sala dedicada a varios artistas que hicieron estos desnudos, ¿no?, como Mois Kisling, que tiene desnudo sobre el diván, y también hay otro desnudo ahí, por ahí muy interesante, también hechos por artistas mujeres, que eso también vale la pena echarle un vistazo, ¿no?, de ver cómo también, aunque no son tan mencionadas, porque sabemos que la historia ha sido algo injusta con las menciones de lo que hacen las mujeres, tanto en el arte como en otras disciplinas. Bueno, esta exposición tiene a varias artistas femeninas que están muy destacadas y que vale la pena también echarles
un vistazo. Y si no pueden ir a la exposición de Modigliani en Bellas Artes, pues lo bueno es que también está esta opción de ver esta exposición de forma virtual para pues, no perdernos la oportunidad de apreciar la obra de este estupendo artista a 100 años de su muerte. De hecho, por eso se hizo esta exposición, que además a mí me parece que la curaduría está muy bien lograda. Hay ahí un discurso y un diálogo con el espectador que sí vale la pena muchísimo andar explorando, ¿no? Marc Restellini es uno de los que está atrás de esta exposición y que, bueno, ahí podemos ver además fotografías, notas periodísticas, también hay por ahí, también hay pues textos manuscritos. O sea, si es una exposición, tiene más de 140 piezas en exhibición, es una exposición que realmente vale muchísimo la pena y que pues yo sí los invitaría a explorarla para ver además con otros ojos, ¿no? Lo que hacían estos artistas. La parte que le dedican a Diego Rivera también es muy interesante. Hay una obra que a mí me parece buenísima y además un poco alucinante, que es una obra que Diego Rivera hizo de Notre Dame y que de hecho por aquí viene el nombre, que se llama justamente Nuestra Señora de París tras la bruma, que podemos ver además como toda esta efervescencia de la revolución industrial, ¿no? Ahí estamos viendo la maquinaria, que eso también nos da esta otra visión de París, porque por supuesto están los paisajes de Utrillo que son como más, que asemejan a veces a algunas postales, ¿no? Como estas postales de viaje, ¿no? Unas paisajes más idílicos, pero bueno, también podemos ver como otro París, ¿no? Contemporáneo, que está, pues, moviéndose hacia la modernidad a pasos agigantados y que también es muy interesante ver desde la perspectiva de los artistas, ¿no? También, como les digo, hay ahí algunas pues, periódicos, ¿no? De la época. Aquí en este catálogo aparecen algunos, que es un catálogo reducido de la exposición. Por supuesto que hay bodegones que también forman parte pues, de este sistema de venta y de aprendizaje en el que vivían los artistas, y también se hace mención a Seborowski, que es pues digamos una conexión muy fuerte entre digamos Modigliani y los coleccionistas, porque hay que pensar que en la época pues sí necesitabas tener ahí como una especie de mecenas para poder seguir adelante, ¿no? Para poder pagar el día a día. Hay que decir que la obra de Modigliani, que solo expuso una vez en solitario, y de hecho esa exposición fue cancelada por las autoridades y la policía por considerarla inmoral, o sea, solo duró menos de un día abierta al público por estas razones, porque había varios desnudos en la exhibición. Y bueno, lo curioso es que a lo largo del tiempo pues resulta que los desnudos de Modigliani pues son las obras más cotizadas y se han vendido en más de 100 millones de dólares. Pero en la época pues eso era complicado, y entonces pues sí había que estar como conectado con algún coleccionista, con algún comprador, y de ahí la importancia de este nombre que les mencionaba al principio, de Jonas Netter, porque él fue pues uno de estos coleccionistas que pues iba comprando la obra de estos jóvenes artistas prácticamente desconocidos, y que además de darles pues una forma de vida, ¿no? O sea, de pagarles por su obra y que ellos pudieran seguir subsistiendo y seguir creando, bueno, pues también está esta visión, ¿no? De lo que podía significar el coleccionismo en aquella época temprana, ¿no? El valor de los mecenas, el valor, digamos, de quien más allá de la institución pública, pues pensaba que el arte pues era algo en lo que se debía invertir, ¿no? O sea, invertir en comprar obras de arte, en ser coleccionista. Y bueno, aquí está Jonas Netter, y podemos ver gran parte de la colección que hizo con estos artistas parisinos en esta exposición del París de Modigliani y sus contemporáneos, que todavía va a estar un tiempo más en Bellas Artes, así que vale muchísimo la pena hacerse el tiempo, si es posible, pues de ir, porque les comento que las medidas sanitarias están pues muy bien hechas.
sí se respeta mucho lo de la sana distancia, hay pues grupos reducidos en las salas, ¿no? Además, y pues el contacto, sí, con otras personas, sí, y con las piezas incluso, porque digamos, los interactivos a los que estamos acostumbrados, pues ya funcionan de manera diferente, ¿no? Funcionan como con sensores y entonces ni siquiera los tenemos que tocar, solamente tenemos que mover nuestra mano enfrente de las pantallas para que puedan seguirse accionando estos interactivos, lo cual también es una muy buena idea para esta época, así que si son amantes de la obra de Modigliani, bueno, sí es imperativo que pongan en su agenda visitar esta exposición, y si no, pues yo les recomiendo que le echen un vistazo, si quieren primero asomarse virtualmente, ahí en la página del Palacio de Bellas Artes se pueden dar una idea de lo que hace este pintor extraordinario, y después pues pueden conocer un poco más sobre este trabajo que de verdad pues cambió la visión del arte contemporáneo, la visión del arte del siglo XX. Definitivamente Modigliani es uno de estos grandes artistas que ocupan un lugar destacadísimo en la pintura pues reciente, ¿no? Ahí va a estar en los libros de historia del arte. Estos 100 años valen mucho la pena para conocerlos. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión de Tiempo de Cultura para la Ventana de Coahuila con una producción de Rafael Izquierdo, y nos vemos pues en la próxima.